Gloria al Señor. Bueno, pues es una alegría también para mí poder estar aquí con vosotros. Dicen que fue como hace 8 o 9 años, yo soy muy malo para calcular eso, pero sí, estuvimos en Manantiales de Vida, estuve acompañando a Israel y bueno, recuerdo aquel tiempo como un tiempo de bendición. Y nada, agradecido al Señor por esta oportunidad, este regalo. Siempre celebro cuando el Señor nos permite poder adorar con otras personas, con otros hermanos, recordar canciones que yo me parecía que me estaban cantando mis padres, de algunas, ¿no? Y me alegraba el corazón, porque algunas las conocía bien y otras no, pero me sonaban de haberlas cantado y escuchado en la niñez. Y es un gozo, es una alegría. Escuchar las oraciones, celebrar al Señor, escuchar de las maravillas del Señor, porque, hermanos, el Señor hace maravillas porque es maravilloso, porque Él es precioso. Y bueno, me acompañan 2 de mis hijas, tengo un hijo más que no está aquí, mi sobrina Damaris, que es la hija de Israel, y también pues una amiga, hija de unos hermanos de la iglesia, es la nieta del pastor fundador de la iglesia allí, de Antonio Gómez. Así que, pues, nada, no quiero robar más tiempo, quiero ir directamente a la palabra del Señor. Estáis estudiando, inmersos en un apasionante estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos y me habéis dejado un texto. Y hoy nos toca abordar el texto de Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Estamos ante un pasaje glorioso, precioso, que posiblemente la mayoría de los que estáis aquí conozcáis de memoria y que recoge el meollo, la esencia del mensaje que el apóstol va a desarrollar en toda la carta. Así que vamos a abrir como una introducción este mensaje y luego lo iréis desmenuzando poco a poco. En este versículo el apóstol condensa el mensaje del Evangelio. Quizás algunos en aquel tiempo estaban pensando que Pablo, el gran apóstol a los gentiles, estaba evitando Roma por temor a enfrentarse a esa gran ciudad con ese mensaje. Allí Roma era la ciudad donde se reunían las mentes más brillantes, los grandes filósofos, los grandes oradores, los grandes maestros. Y parece que había algunos que dudaban de su valor o de la seguridad que él pudiese tener en ese mensaje que iba predicando por otros lugares, porque se hacía de rogar para llegar hasta Roma. La locura del mensaje que predicaba Pablo a lo mejor podría ser abrazada por personas de otros lugares más pequeños, menos cultos, menos desarrollados, más supersticiosos, pero la gran Roma, ahí no. Y seguramente Pablo estaba temeroso y por eso estaba huyendo de ir allí. Pablo, sin embargo, en los versículos que ya habéis estado viendo, él les deja claro que eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, que él está deseando ir allí. Él está deseoso de ir a Roma, que si no ha estado allí es porque ha sido estorbado, pero para nada porque tenga temor o por falta de ganas. Está deseoso, él tiene una pasión por traer algo del Señor a los romanos. Él tiene un deseo profundo, genuino, un deseo que Dios mismo ha puesto en su corazón, de no solamente llevarle algo a ellos de parte de Dios, sino de llevar fruto a Dios de entre ellos. Y por eso es que la razón por la que quiere ir allí
no es hacer turismo. Él quiere ir a Roma a predicar el Evangelio de la gloria de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Salvación, poder de Dios para salvación. Y por ahí quiero comenzar. La necesidad que todo hombre, que toda mujer, a lo largo de toda la historia ha tenido. Toda la raza humana está necesitada de salvación porque está perdida, por muy segura que se sienta. Allí está la Gran Roma, con sus luces, con sus brillos, con sus fiestas, con sus banquetes. Perdida, perdida. ¿Qué es la salvación? Cuando Dios creó la hierba, cuando Dios creó las flores, las plantas, los árboles, Dios le habló a la tierra. Y Él le dijo, produzca la tierra hierba verde. Cuando Dios creó los peces, habló a las aguas. Y le dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y hermanos, si arrancamos la flor de la tierra, si arrancamos el césped, la hierba verde de la tierra, del suelo, no tardará mucho en marchitarse, porque ha sido hecha para vivir arraigada al suelo. Y una vez arrancada de allí, muere. Aunque recién cortada la flor pudiera parecer que no ha sufrido ningún cambio, porque permanece su misma figura e incluso su aroma. De la misma manera saca un pez del agua y verás lo que sucede. Pronto comenzará a agonizar, y es cuestión de un rato verlo morir. Cuando nuestro Dios, cuando el Dios Trino, el único Dios verdadero, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó al hombre, varón y hembra, no habló a la tierra y tampoco habló a las aguas, sino que habló consigo mismo. Habló consigo mismo. Es una conversación divina. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Glorioso. Porque, hermanos, esta realidad nos dice que separados de Él, somos como la flor arrancada de la tierra y como el pez fuera del agua. Muertos, aunque tengamos apariencia de que vivimos. Como la flor en el jarrón. Ya la muerte actuando. Muerte, aunque parezca bonita. Dios nos creó, hermanos, para vivir en Él. Para caminar en una relación íntima, de intimidad, de amistad con Él. Y lo hizo porque quiso. Porque le plació. Porque le agradó al Señor crearnos para esa gloria, para ese honor. Dios no lo hizo porque tuviese una necesidad. Dios estaba completo, pleno, pletórico, lleno de amor, lleno de gozo. Dios no creó al hombre para obtener algo del hombre. Dios creó al hombre para donar, para compartir, para dar. Él quiso introducirnos en su fiesta, en su banquete, en ese banquete glorioso que había en Dios, en esa comunión trinitaria, para que nosotros pudiésemos gozar de su amor y de su dicha y de su alegría. Él nos creó para que pudiésemos disfrutar de lo que es la vida eterna, la vida abundante, la verdadera vida. Que como dice Juan, el capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan, conocerle, verle, caminar con Él, caminar en intimidad, vivir en su presencia. Ahí es donde uno experimenta la vida. Dios creó a nuestros padres y los puso en el huerto para que pudiesen disfrutar de esa comunión. Y allí estaban, gozando, pletóricos. Pero aconteció la gran tragedia de nuestra raza.
Nuestros padres no abrazaron el plan glorioso del Creador, se rebelaron contra Él. Ellos quisieron ser independientes. Ellos desobedecieron el mandamiento que el Señor les dio y por lo tanto fueron expulsados del huerto, lejos de la presencia. Ellos pecaron delante del Santo que aborrece el pecado y por lo tanto fueron expulsados de la vida abundante, fueron separados de Dios, murieron espiritualmente. En Adán toda la raza cayó y desde ese día el hombre es como la flor cortada de la tierra o como el pez fuera del agua. Almas sedientas, agonizando, tras placeres perdidos, pero buscando calmar esa sed, saciar, intentar aliviar esa agonía en otras cosas, en lugares equivocados, en las criaturas y en lo creado, en lugar de buscarlos en Dios. Hermanos, la sed que todos tenemos de dicha, la sed que todos tenemos de felicidad, es algo que nos ha sido dado por diseño. Hemos sido creados así por Dios, porque Él ha querido crearnos así, porque Dios nos crea con necesidades y siempre que crea necesidades en nosotros es porque hay una provisión para suplirla. Dios nos creó con esa sed de dicha porque fuimos hechos para la dicha, para la alegría, para el gozo, pero en Dios. Y cuando nos rebelamos y fuimos expulsados de su presencia, seguimos con esa sed, pero estamos muertos, insensibles a Dios, enemigos suyos, buscando aquí y allí, palpando a ciegas, creyendo que sabemos mucho sin saber nada, y tomamos de un agua y de otro agua y de otro agua y de una cosa y de otra cosa y nunca nuestra sed se sacia y nunca hay calma y seguimos agonizando hasta que finalmente muramos y estemos delante de Él y tengamos que dar cuentas. El pecado, hermanos, nos ha destrozado porque nos ha... Ya no somos aptos para estar en su presencia por nuestro pecado. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el único que puede subir al monte de Jehová, el único que puede ponerse delante del Dios Santo es aquel que es limpio de manos, es aquel que es puro de corazón, es el que no ha elevado su alma a cosas vanas y ni ha jurado con engaño. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno en Roma que no tenga necesidad de este mensaje? Esta es la tragedia del ser humano. El pecado nos ha destrozado, estamos excomulgados, muertos espiritualmente con un corazón de piedra, impotentes para salvarnos a nosotros mismos, impotentes para subir al monte de Dios, al lugar de la alegría, al lugar de su presencia, porque un Dios santo no puede tener comunión con un rebelde pecador sin consumirlo. El hombre en su pecado está bajo la ira de Dios, la ira, la justa ira de Dios, la santa ira de Dios. Y esto no es muy agradable escucharlo hoy. Hoy cuando escuchamos hablar de ira, uno se imagina a uno enfadado, molesto con todo, ¿no? Pero la ira es una expresión del carácter amoroso de Dios. La ira es como la otra cara de la moneda del corazón santo y amoroso de Dios. Si tú amas la vida, debes aborrecer el aborto. No te puede dar igual y amar la vida. Algo no está funcionando. Pero nosotros, en este tiempo, no se quiere escuchar mucho hablar de la ira, del castigo. Y hermanos, el pecado es una tragedia de dimensiones inmensas que en muchas ocasiones minusvaloramos porque estamos acostumbrados a movernos en ese terreno.
Y no apreciamos, y esto es importante que lo apreciemos, la gravedad de nuestro pecado, la gravedad, la tragedia, lo que representa, lo que significa. Porque la gravedad de nuestro pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Siempre me gusta poner un ejemplo con esto, algo que pueda ilustrarlo. Y uso esto. Imaginaos que ahora mismo pasase una cucaracha por aquí, ¿vale? Una cucaracha pasa por aquí, un poquito, yo sé que a algunos se levantaría el estómago, pero yo de repente hago así y la piso. A mí me da mucho asco y el sonido es muy desagradable. Pero estoy seguro que todos haríais así con la cara, pero poco más, poco más. No creo que hubiese nadie que saliese a denunciarme y a decir que he matado a la cucaracha y... No sé, bueno, hoy en día te puede encontrar cualquier cosa, pero no creo que fuese el caso, ¿no? Pero imaginaos que en vez de una cucaracha, ahora pasa un cachorrito de perro. ¿Vale? Es el de Scottex, ¿no? Ese así tan bonito, chiquito, ¿no? Pasa. Y yo hago exactamente lo mismo. Pasa por mi lado y le piso el cuello y lo dejo muerto ahí, en el sitio. Ey, ya no me miráis igual, ya no es cara de asco, ya vosotros vais a pensar de mí de manera diferente. Ya alguno va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿A qué juegas? Pero imaginaos que de repente pasa andando a gatas el bebé de alguien. Y yo hago lo mismo. La acción es la misma. Le piso el cuello y dejo al bebé muerto ahí. ¿A que no es igual? ¿A que ahora sí entra aquí la policía y me llevan con una camiseta de fuerza? ¿Por qué? Porque no podemos comparar lo que es una cucaracha con un perrito y, por supuesto, no podemos comparar lo que es un perrito con un ser humano que ha sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Hermano, nuestro pecado es contra Dios y su dignidad es infinita. Su dignidad no la podemos comparar ni con la cucaracha, ni con el cachorrito, ni con el bebé. Y debemos apreciar el valor, la gravedad de lo que es nuestra rebelión. Porque lo que realmente merece nuestro pecado es el infierno, no es otra cosa. Eso es lo que merece. Roma, con todos sus brillos, con toda su sabiduría y poder, no escapa de esta realidad. Son personas creadas para la gloria de caminar con Dios, para la gloria de caminar para Dios, y sin embargo viven de espaldas a Él. Enemigos suyos, esclavos de sus propias pasiones, pasiones desordenadas, alejadas del orden de Dios, bajo el dominio de Satanás, impotentes, dejándose la vida en busca de la felicidad tras un montón de fuegos artificiales que lo único que hacen es alejarle más y más y más y avanzar en el camino de un futuro terrible, acercándose al día del gran juicio. Pablo es consciente de esta realidad y por eso en su pecho arde el deseo de predicarles la buena noticia del Evangelio, porque aunque hay una situación terrible que es necesaria que conozcamos, que sepamos, aunque hay una situación desesperanzadora, hay esperanza, hay una buena noticia. Hay una buena noticia, porque aunque nosotros estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo es posible que haya esperanza para el pecador que se ha rebelado contra un Dios que es santo y justo? Pues obviamente la respuesta la encontramos en el Evangelio. El Evangelio de la gloria de Cristo, del cual
desde que hemos empezado este culto, estamos escuchando, cantando, celebrando a nuestro Señor. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. Es el anuncio objetivo de un acontecimiento que le da la vuelta a la historia. No es una guía de algunos consejos para arreglarnos un poco y adecentarnos delante de Dios. Es el anuncio de lo que Dios ha hecho a fin de restaurar lo que nosotros habíamos echado a perder. A fin de que podamos ser reconciliados con Él y disfrutar nuevamente de su presencia. De manera que podamos volver a ser sembrados en el lugar de la vida abundante, de la dicha, de la alegría. En su presencia es donde hay plenitud de gozo. Antes hacíamos mención a la primera parte del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién? Ninguno. No hay justo ni uno. Ni uno. Todos estábamos perdidos. Ninguno podíamos responder afirmativamente por la mala noticia de que somos pecadores. Pero la segunda parte del Salmo da un giro que llena toda la escena de gloria y de esperanza, porque comienza a escucharse un grito de que se abran las puertas, que hay uno que sí puede subir al monte, que hay uno que es limpio de corazón y que jamás ha pecado, que nunca ha jurado con engaño, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hay uno perfecto. Alzad puertas vuestras cabezas, dice el Salmo, y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Allí viene el vencedor, allí viene el Rey de la gloria, triunfante, y Él sí puede entrar al monte de Dios. Pero ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo, si Dios está en su monte santo, a la vez está subiendo para entrar al monte santo? ¿Cómo puede ser esto? El Dios Trino estaba en el monte, pero a la vez descendió encarnado en el Hijo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo como uno de nosotros, para vivir entre nosotros y mostrar la gloria de Dios, nuestra mayor necesidad, verle, conocerle y reconciliarnos consigo mismo, para que tengamos vida eterna, porque para esto vino el Hijo de Dios, para dar vida eterna a aquellos que el Padre les había dado. Mira la escena, el eterno, el alto y sublime, el digno de todo honor, encarnado, el que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó, se humilló. Hermanos, si nosotros a veces pensamos en la humillación de Jesús a partir de los escupitajos y los golpes y los azotes y la cruz, pero su humillación comienza cuando Él se despoja de su gloria y se hace como tú y como yo, para podernos representar de la misma manera que fuimos representados en Adán, cuando él pecó y toda la raza cayó. Él es el postrer Adán. El Hijo de Dios, Dios y hombre. En nuestro barrio, en nuestro mundo roto, quebrantado, perdido, para vivir una vida perfecta, de perfecta justicia, cumpliendo perfectamente la ley, lo que ninguno había podido hacer. Y cuando lo que él merecía era el beso del Padre, el bien hecho del Padre, murió como nuestro sustituto, llevando él nuestros pecados y sufriendo así el castigo de nuestra paz. Hermanos, Cristo crucificado es la más gloriosa manifestación de la naturaleza divina. Puedes ver su valor. Jesús sobre aquella cruz es la demostración más irrefutable de su gracia, de su compasión, de su amor sublime. Mírale, mírale.
Él, recorriendo el camino por sus enemigos, para podernos llevar de nuevo a la vida, porque nosotros no podíamos recorrer ese camino, porque nosotros no podíamos, porque no teníamos esperanza, porque estábamos muertos, porque estábamos completamente perdidos. ¡Oh, qué amor más sublime! Pero no solamente nos habla de su amor, sino también de su justicia. Porque la Escritura deja bien claro que Dios no es un Dios como algunos presentan, bonachón, que realmente no es bonachón, sería alguien perverso, ¿no? Que bueno, que al final va a perdonar a todos, que no va... Hombre, al final el Señor es tan bueno que todo... No, eso no sería bueno, eso sería una perversión. Una perversión terrible sería. Sino que un juez mañana deje libre a un violador que ha violado a una niña pequeña, que lo deje libre sin condena ni nada, porque es que es buena gente. Todos diríamos que es alguien perverso. Dios jamás da por inocente al culpable. Mira la cruz. Allí está Jesús clavado, desnudo, lleno de heridas y de babas, sufriendo la burla de la mayoría. Pero hay un dolor sobre él. Hay un dolor en su corazón y en el corazón del Padre. Hay un dolor en su corazón que es mayor que todos los dolores, que nosotros no podemos llegar a entender de una manera cabal. Y ese dolor es tener que cargar nuestra basura, nuestras porquerías, nuestros pecados, nuestras rebeliones, y recibir el golpe de su Padre, el golpe de la justa ira de Dios. El Padre de su amor. Imaginaos el Padre dando el golpe al Hijo de su amor, apurando la copa de la ira de Dios. El Hijo se bebió el infierno para que nosotros podamos gozar del cielo. Él recibe el golpe que nosotros merecíamos para que nosotros podamos gozar del beso que merecía Él. Al que no conoció pecado, como dice Pablo a los Corintios, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Glorioso intercambio. Porque no solo es que Él llevó nuestros pecados y en virtud de su sacrificio son perdonados y nuestra deuda queda saldada. No, es mucho más que esto. No es que el Señor ha perdonado nuestros pecados y ahora de repente ya no tenemos un saldo negativo. Nos hemos quedado en paz en ese sentido, a cero. No. Hay un trueque. Lo que hace es que su justicia, sus méritos, se nos imputan a nosotros. Gloria al Señor. Sus méritos se ponen en nuestra cuenta. Ahora en Cristo somos hechos justos y podemos tener paz con Dios. Hay una escena que me apasiona y es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Me parece una escena escandalosa. El Señor me ha bendecido tanto mirando ese pasaje, porque Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo que tanto ha esperado y es el hijo que el Señor le ha dicho, te voy a dar una descendencia por medio de él. Pero cuando es un muchacho, Dios mismo le pide que lo sacrifique. Dios mismo le pide que lo sacrifique. Y me imagino a Abraham de repente que hay algo que no le cuadra, pero él en fe se levanta para obedecer al Señor, sabiendo que el Señor se la arreglaría de cualquier manera, resucitándolo. Nos dice Hebreos que él pensó que lo resucitaría, porque es el hijo de la promesa y Dios no miente, Dios es fiel. Así que yo lo mato, él lo resucita, porque a mí me tiene que dar una descendencia por medio de él. Pero dice que muy de mañana se levantó y preparó su asno y recorrieron 3 días de camino y subieron al monte ya solos, dejando a los que le acompañaban atrás, y fueron a ofrecer un sacrificio al Señor.
Y Abraham iba con su hijo Isaac y me imagino que estaría diciendo a Abraham que no me lo pregunte, que no me lo pregunte, que no me lo pregunte. Que no me lo pregunte, vamos hijo, vamos, que no me lo pregunte. Pero se lo preguntó. El hijo se lo preguntó, le dijo, papá, oye, vamos a adorar. El cuchillo lo llevamos, la leña lo llevamos, pero ¿y el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham dio una contestación gloriosa. Él dijo, el Señor proveerá. Jehová Jireh. El Señor proveerá. Y siguió su camino hasta que llegó al lugar donde iba a sacrificarlo y preparó el altar y puso a su hijo. Y cuando levantó ese cuchillo para clavarlo sobre la vida de Isaac, entonces dice la palabra que el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, dio voces desde el cielo gritando y lo detuvo. ¿No te parece glorioso? Y le dijo, sé que temes al Señor. Y además has podido comprobar lo que siente el corazón del Padre. En ese momento había un carnero trabado en un zarzal que fue sustituido por Isaac. Isaac fue quitado y aquel carnero fue puesto en su lugar y hubo sacrificio y hubo culto al Señor. Hermanos, eso es un tipo precioso de lo que pasa en la cruz. Es el Hijo, es el que en ese momento dio voces desde el cielo para detener a Abraham, como diciendo, va, no tiene que morir Isaac. Porque aunque ahora va a ser este carnero que está trabado el que va a ocupar su lugar, simplemente es una figura, porque él no tiene que ocupar este lugar en virtud a que yo he decidido voluntariamente ocuparlo por amor a Él, para sufrir el castigo justo que merecen mis pecados, de manera que Dios permanezca siendo justo y a la vez pueda justificar a aquellos que creen. Por eso, hermanos, cuando Él gritó desde la cruz, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, nos dice la Escritura, evidenciando que de nuevo tenemos acceso al lugar de su presencia, al lugar donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, nuevamente por la obra del Señor, estando en Cristo, somos aptos para estar en comunión con Dios. De esta manera se revela la justicia que proviene de Dios en el Evangelio. Y la historia no acabó en aquella cruz, no acabó en la tumba porque al tercer día se levantó triunfante de los muertos, reventó a la muerte porque Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Y la resurrección de nuestro Señor fue el amén del cielo al consumado es que Él gritó en aquella cruz, confirmando así que todo estaba terminado. Que con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es glorioso. A Él sea el honor, a Él sea la gloria. Y hermanos, este Evangelio es potente, es poder de Dios, es la potencia de Dios para la salvación. A Dios le ha placido hacerlo así, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por medio de la predicación de las buenas nuevas, de las buenas noticias del Evangelio, de estas verdades que estamos declarando, que Dios, no que nosotros, no somos nosotros los que convencemos, no somos nosotros los que tenemos que hacer el milagro en el corazón de los demás, no. Que Dios obra, que Dios opera en los corazones para salvar, para transformar. Él es el que trae a la vida por la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios.
Es por medio de la predicación que Él nos da vida, que Él quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne, para que corra Él en arrepentimiento y fe y experimente la dicha de caminar junto a Él y la esperanza de saber que un día le verá cara a cara. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ese es el mensaje. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, mira, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, de la misma manera que Dios dijo, sea la luz, y por la potencia de su palabra fue la luz y fueron hechas las cosas, de esa misma manera, por la predicación del Evangelio, el poder de Dios actúa por el poder de su palabra, dándonos vida para que podamos ver su gloria, que es nuestra mayor necesidad, su gloria en la faz de Jesucristo. En Cristo vemos la gloria del Padre. Hermanos, la vida cristiana es una vida de contemplación, de contemplar a Cristo. La vida cristiana es una vida de fe y de ver y de conocer la gloria de Dios en Cristo, de conocer a Cristo de principio a final, todo el tiempo. ¿Cómo vinimos a Él? En arrepentimiento y fe. El apóstol Pedro dice que Él nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó mostrándose hermoso, mostrándose glorioso, mostrándose la perla de gran precio. Nos dio vida y abrió nuestros ojos para que podamos verle y entonces apreciarle y nuestro corazón le ame. Lo hemos leído en el versículo anterior, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandece la luz del Evangelio. Pero cuando resplandece la luz del Evangelio, venimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cómo es nuestro proceso de santificación? Una vez que le hemos conocido y hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, porque hay una justicia que es imputada. El Señor ya nos ve justos en Cristo, pero hay una justicia también que es infundida, que Él va transformándonos desde el día que le conocemos de manera progresiva a la imagen del Hijo. Pero ¿cómo es este proceso? Viendo al Señor, conociendo al Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué miramos? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por medio de su palabra, por medio de su Evangelio. ¿Cómo miramos? Abrimos las Escrituras que dan testimonio de Él. Y en dependencia del Espíritu Santo, que es quien ilumina nuestro entendimiento, vamos conociéndole y en la medida que le conocemos vamos siendo transformados a su imagen. Pero hermanos, ¿cómo será nuestra glorificación? Cuando nuestra redención se complete, cuando seamos perfeccionados. Amados, dice el apóstol Juan en su primera carta, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual es. Esa es nuestra necesidad. Esa es nuestra mayor necesidad. Verle, conocerle, caminar con Él. Esa es la vida eterna. La vida cristiana de principio a fin se vive mirando a Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro tesoro. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, el mensaje del Evangelio es exclusivo porque no presenta otra alternativa. No hay otro camino. No todos los caminos llevan al monte de Dios. Por supuesto que no. Solamente hay un camino y es Jesucristo. Pero a la vez es universal porque es un ofrecimiento a todos. El Evangelio es poder de Dios para todos los
que creen. A todos los que tienen la necesidad que el Evangelio ofrece, o sea, a todos los hombres y mujeres, a toda la raza. Es un ofrecimiento a ricos y a pobres, a los que son más capaces y menos capaces, a los que tienen más influencia y menos, a los de un lugar, a judíos y a gentiles y a españoles y todos. Ahora, aunque el ofrecimiento es para todos, solo se apropian los que creen, los que ponen su confianza en Él, los que se apoyan en Él y solo en Él. No son aquellos que, bueno, está el Señor, pero aquí yo aporto mi propia obrita de justicia, o aquellos que buscan... No, son aquellos que echan toda su confianza, ponen toda su fe en su nombre y en su obra, y descansan en lo que el Señor ha hecho. Y por lo tanto, los creyentes verdaderos son gente que se rinden ante su señorío y viven bajo su voluntad, no de manera perfecta, pero sí de una manera sincera y creciente, doliéndose de su pecado, confesándolo y, por supuesto, apartándose de él, porque no hay arrepentimiento si no hay estas cosas. Si esto no ocurre, la fe es de plástico, la fe es de mentira, la fe no te salva, la fe no te lleva al Señor, es una fe intelectual que te lleva camino al infierno. Los que creen verdaderamente le aman, le esperan, le desean. La vida del creyente es una vida de fe, como decía, de principio a fin. Como traducen algunas versiones esta expresión de por fe y para fe. De fe de principio a fin. Es una fe que descansa en la fidelidad de Dios, como Habacuc, a pesar de todas las circunstancias que estaba atravesando, ¿no? Él dijo, mas el justo por la fe vivirá. Fe de principio a fin, fidelidad del Señor, confiando en el Señor, en lo que Él ha hecho. Por eso el apóstol Pablo puede decir a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque no depende de nuestro brazo de carne, de nuestra potencia, de nuestros recursos, de nuestras habilidades. Depende de su gracia, de su potencia, de su poder. Por eso Él ha venido, hermanos. Él no nos ha dado algunos utensilios para que podamos vivir la vida de nuestra peregrinación, la carrera de la fe. Él se ha donado, Él se ha dado a sí mismo. Él ha venido a morar en nosotros para llevarnos a casa. Pregunto, ¿hay un mensaje más glorioso que este? ¿Hay un mensaje más glorioso que este? ¿Hay un mensaje más importante que el mundo pueda escuchar? Con la de tonterías que se escuchan hoy en día. Y la gente se queda tan pancha que no da ni vergüenza. ¿Hay un mensaje más poderoso, glorioso, impresionante, admirable que este? Que el Dios del cielo nos ha amado de esa manera. Quiero terminar como empieza el texto. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de este evangelio. ¿Qué estáis pensando vosotros? Que yo no me avergüenzo de este evangelio. ¿Pero qué estáis diciendo? Este mensaje es poder de Dios para salvación. Este mensaje es el que necesita todo el mundo. No me avergüenzo. Pero seguro que muchos estaban pensando que quizá tenía temor. Y aunque pensemos cómo podemos avergonzarnos de un mensaje así, tristemente a veces nos pasa. Y cerramos nuestra boca y tememos. Y hay temor al rechazo, porque este mensaje no es un mensaje que la gente reciba con los brazos abiertos. Este no es un mensaje que el mundo abrace con ilusión, sino todo lo contrario. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se pierden, este mensaje es un estorbo.
Es una locura. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, dice, crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero. Que no puedo, el judío decía que no me cuadra. Cristo crucificado no me cuadra. Porque Cristo me está hablando del ungido, de poder, de victoria, pero crucificado me habla de final, de derrota, de muerte. No me cuadra, yo estoy esperando a alguien que nos libere. Para los gentiles, para los griegos, eso es una locura. Que Dios que ha mandado, que una cruz, una bobada, una tontería, una locura. Y hoy en día, hermanos, sigue siendo igual. El mundo rechaza el mensaje del Evangelio, lo tachan de intolerante. Porque el mundo podrá aceptar que Jesús es un camino. Eso te lo aceptan bien. Pero cuando tú dices que es el único camino, entonces ya te metes en problemas. Ya te metes en problemas. Este mundo relativista no quiere escuchar nada que tenga que ver con las verdades absolutas. En nuestra cultura mimada, porque vivimos en una cultura mimada, consentida y exageradamente susceptible. O sea, no le podemos decir nada a nadie, ¿no? Y yo siempre pienso en, ¿no? Trabajo en tiendas y a veces llegan los niños haciendo de las suyas, ellos ahí, bueno, expresándose, ¿no? De esto que empiezan a coger de aquí, de allí, a tirar, no sé qué, y los padres no hacen nada, no le dicen nada, vaya a ser que el niño coja un trauma. Y entonces tú dices, oye, chiquito, ¿no? ¿Puedes dejar de tocar eso? Y entonces los padres se molestan encima, ¿no? Porque pareciera que nadie quiere que le digan si algo está mal, si tienes una necesidad. Tenemos el pellejo muy fino, solamente queremos que nos halaguen, que nos digan cosas bonitas, que nos regalen el oído. Si es que nos bombardean todo el tiempo con esto, yo mimé, porque tú lo vales, porque tú eres precioso y maravilloso y tú mereces todas las atenciones de todo el mundo. Y claro, luego hablas del infierno, del pecado, de arrepentimiento, del señorío de Cristo. Y dicen a mí, ¿qué me estás contando? A mí si Jesús me puede arrimar algo, si Dios me puede arrimar algo, genial. Si Dios me va a arreglar a mí esta situación que tengo, genial. Pero que yo me doblegue, que yo me rinda, el mundo no quiere eso. Y hermanos, a veces nosotros, la Iglesia, de manera individual y de manera como congregaciones, corremos el peligro de por no querer ofender. Y sobre todo, por no querer ser rechazado o visto de mala manera, edulcorar el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y presentar un mensaje sin aristas, un mensaje que suene agradable al oído del siglo XXI. Y le decimos a la gente que Dios le ama profundamente y tiene un plan maravilloso para su vida, y punto. Y le hablamos de una salvación gloriosa y preciosa, y luego, después de escucharnos, la persona dice, ¿y de qué tengo que ser salvo? Porque no le hemos confrontado con su situación, porque no le hemos dicho la realidad en la que se encuentra y lo terrible y la tragedia, y entonces no brilla el Evangelio. Y cuando nosotros quitamos y edulcoramos el mensaje del Evangelio, ese es otro evangelio, ya no hay potencia de Dios, ya no hay poder de Dios. Otras veces pareciera que por temor al rechazo nos predicamos a nosotros mismos y con un buen deseo queremos llegar a los demás y mostrar lo normales que somos y las cosas tan buenas que hacemos en la sociedad, como si la Iglesia fuese una ONG o ese fuese el llamado de la Iglesia. Estuve en un evento y me fui súper triste, en un evento
a nivel de iglesias, de varias iglesias, era una oportunidad preciosa para predicar el Evangelio. Y había políticos entre nosotros y había gente que no conocía al Señor y comenzamos a hablar de lo que estamos haciendo en la sociedad, de lo que tenemos, de lo que estamos ayudando, de lo que... No sé qué estábamos buscando, si que dijesen, bueno, son buena gente, están ayudando, pero perdimos la ocasión de predicar el Evangelio. La buena noticia. Y tristemente a veces escuchamos, no, si el Evangelio se predicó porque dijimos que Dios es grande. Hermanos, decir algo de Dios no es predicar el Evangelio. Es esta buena noticia que hemos estado hablando. Por supuesto que nosotros tenemos que darnos y servir a nuestra generación y hacer cosas para ayudar a los demás. Por supuesto, yo no estoy en contra de eso, pero ese no es nuestro llamado. Esa no es nuestra tarea. Cuando Pablo vio la visión del varón macedonio, ¿recordáis? Que le dijo, pasa y ayúdanos. Él no montó un comedor. Hermanos, por favor, no quiero que me malinterpretéis. Porque yo estoy a favor de hacer esas cosas. Pero no a sustituir eso por la predicación del Evangelio. Cuando él vio la visión de aquel varón macedonio diciendo, pasa y ayúdanos, dice, enseguida entendí que tenía que ir y predicar el Evangelio. Porque esa es la necesidad que tiene el hombre por encima de todas las cosas. Es una locura, sería una locura ocuparnos solamente de lo temporal y dejar que el alma se pierda. Hermanos, nosotros somos heraldos, somos mensajeros. El mensaje este no es nuestro. Nosotros traemos el mensaje de otro. Y además se nos ha encomendado que debemos sentir el honor y también el peso de la responsabilidad. No tenemos la libertad para dar un mensaje diferente, por mucho que se diga que hay que actualizarlo, que hay que amoldarlo a los tiempos. No, hermanos, lo único que nosotros es que lo vamos a decir de la manera que se pueda entender en el tiempo en el que vivimos. Pero el mensaje no se tunea, el mensaje no se cambia, el mensaje del Evangelio no lo vamos a decir en un idioma que la gente no entienda, pero no hay que adaptar el mensaje. Tenemos que hacer que el mensaje de siempre, el mensaje del Evangelio, se entienda. Debemos pedir al Señor de nuevo valor para ser fieles, para predicar el Evangelio, para mirar a las multitudes como Jesús las miraba, teniendo compasión de ellos y poder llevar el Evangelio, predicar el Evangelio y entre nosotros, hermanos, porque el Evangelio no es una cosa que uno necesita una vez y ya, y una vez que conoce al Señor y es salvo, ya no necesita el Evangelio, lo necesitamos todo el tiempo. Que el Señor nos ayude a verle y que nuestro corazón se llene de esa pasión que hay en el suyo para que podamos ver de esta manera y no tener temor, sino de Él, para poder llevar el mensaje de la buena noticia. Y si hemos sentido temor, y si hemos estado temerosos, pidamos perdón al Señor. Si nos hemos avergonzado y hemos cerrado nuestra boca cuando lo que tocaba era hablar, pidamos perdón al Señor. Y pidamos como hicieron aquellos discípulos cuando salieron de delante del concilio y fueron amenazados. Dijeron, Señor, Señor, mira sus amenazas. Pero concede a tu siervo que prediquen la palabra con denuedo, que prediquen la palabra con valor. ¿Sabe? Esa oración es una oración de un corazón que está poseído por una pasión, que está lleno del Espíritu Santo, que hay un celo por el honor de Dios, por el nombre de Dios. ¿Y sabéis cómo continúa el relato ese? Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y seguidamente sigue diciendo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, llenura del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, esperando en Él, que es el poderoso para salvar.
Piensa en todo lo que hemos hablado. Y termino con esto. Y mira una vez más al Señor. Mírale, mírale. Su amor, su gracia, su justicia, su favor, su provisión para nosotros. Jesús es la provisión del Padre para nosotros. Lo que Él nos ha encomendado. Y piensa en su honor. Y piensa en su nombre, porque, hermanos, nosotros tendemos a enfocarnos en las personas. Y está bien, por supuesto. Queremos predicar el Evangelio para que la gente sea salva. Y eso debe ser así. Pero, ¿sabéis? Hay un fin más alto que ese todavía. Ese no es el fin último. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Creo que hay algo que nos llena el corazón todavía de más pasión. Cuando miramos más allá, cuando miramos a Él, al que nos ha amado de esta manera, y podemos ver a los demás como un fruto también que podemos presentar. Uno más salvo no es solamente alguien que va a dejar de sufrir el castigo eterno y va a salir de su miseria y de su condición, que por supuesto eso es una razón que tiene que llenarnos el corazón, pero hay algo más. Es alguien más para la gloria de Dios. Es más honor para su nombre. Es más gloria para Él, que podamos enfocarnos, verle a Él, rendir nuestras vidas delante de Él, vivir para su gloria. Así que vayamos por las Romas y por los pueblecitos pequeños, allá donde el Señor nos ponga, y anunciemos sin temor el único mensaje de salvación verdadera que todo hombre y que toda mujer necesitan. El mensaje del Evangelio de la gloria de Cristo, por medio del cual el poder de Dios se manifiesta y nos reconcilia consigo mismo, de manera que seamos plantados de nuevo en el lugar donde podemos experimentar la vida abundante en su presencia. Vamos a orar un momento. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu evangelio precioso. Gracias por lo que tú has hecho en nuestro favor. Señor, queremos honrarte una vez más. Señor, y queremos pedirte que tú sigas abriendo nuestros ojos para que podamos verte y conocerte y admirarte y apreciarte más y más, Señor. Y que podamos mirar, Señor, a nuestro alrededor con tus ojos, Señor. Y que podamos amar, Señor, como tú amas, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llena tu pueblo en este tiempo, Señor, para levantarse, Señor, en obediencia, en fidelidad a ti y entregar el mensaje que tú nos has dejado, esperando, Señor, que tú harás proeza, que tú harás maravillas, que tú sigues salvando, porque tú tienes un pueblo escogido por gracia para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos. Llénanos de denuedo, de valor. Perdona, Señor, cuando hemos cerrado nuestra boca por temor, por vergüenza. Danos valor, Señor, valentía. Nosotros somos débiles, flacos, Señor, pero en tu potencia, Señor, queremos caminar para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.